Magisterio de nuestro pastor. Cómo ser constructores de paz en Nicaragua, en la sociedad nicaragüense. Queridos hermanos, para poder ser constructores de paz en la sociedad nicaragüense, lo primero que hemos de perder es el miedo. Juan capítulo 14, versículo 1 dice que no se turbe su corazón, que no se turbe su corazón. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, cuando los discípulos están con las puertas cerradas por miedo a los judíos, el Señor se les aparece y les dice: no tengan miedo, no tengan miedo. Y Juan Pablo II, cuando inició su pontificado, cuando empezó a ser papa, cuando empezó a ser vicario de Cristo, la primera palabra que le dijo al mundo es: no tengan, no tengan. Los nicaragüenses no hemos de tener a nada ni a nadie, ni siquiera a Dios, porque a Dios se le respeta, no se le tiene miedo. Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo, porque cuando se tiene miedo, ¿qué es lo que hace el miedo? Nos paraliza. El maligno quiere que los nicas tengamos miedo para ser una sociedad paralizada. Por eso el Evangelio, por eso la palabra de Dios, por eso la palabra del Papa nos dice: no tengan miedo. Y después que el Señor le dice a los discípulos: no tengan miedo, inmediatamente les desea la paz. Cuando nosotros confiamos en Cristo, perdemos el miedo y ganamos la paz. Cuando confiamos en Cristo, perdemos el miedo y ganamos. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor y pongámonos a trabajar para perder el miedo y construir. El problema de Nicaragua en este momento, el principal problema es el miedo. El miedo. El Nica está viviendo con miedo. Miedo a hablar, miedo a expresarse, miedo a decir lo que piensa, miedo a ser libre. Y el miedo nos puede paralizar. Olvídense que el principal problema de Nicaragua es el problema político. Sí, es gravísimo. El problema económico sí es gravísimo. Pero no nos distraigamos. No es el problema político en este momento. No es el problema económico en este instante de nuestra historia. El principal problema es que muchos nicaragüenses están viviendo con miedo y eso los paraliza. Nicaragüenses, perdamos el miedo, porque para ser libres nos liberó Cristo, dice San Pablo. Y hay gente a la que le interesa que los nicaragüenses vivamos en miedo. Hay gente a la que le interesa, quiere que en Nicaragua todo mundo tenga miedo, para que nadie hable, para que nadie diga, para que nadie levante la voz y la mano. Hay gente que quiere paralizar a esta sociedad y quieren que vivamos la paz de los cementerios. El Papa lo dijo: no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. Y San Pablo dice: Cristo es nuestra paz. Ahora lo
proclamamos nosotros: Cristo es nuestra paz. Magisterio de nuestro pastor.